La tienda de los recuerdos, la campana sobre la puerta, sonó como si estuviera fundida de risa congelada. A la tienda entró una joven con ojos vacíos, esa misma vacuidad que queda cuando a una persona le arrebatan lo más preciado. He oído que usted vende recuerdos, susurró. Elías asintió, pasando la mano por los estantes donde en frascos de vidrio y botellas polvorientas se mecían nubes centelleantes de luz. Unas eran de un dorado soleado, otras de un gris angustiante, y algunas, en el fondo, pulsaban con un resplandor rojo y oscuro. Sí, querida, dijo el anciano. Los traigo de los reinos de los sueños y los recojo de las almohadas donde cayó la última lágrima. Pero te advierto, cada recuerdo comprado se convierte para siempre en parte de tu pasado. No podrás distinguirlo de los reales. ¿A qué? ¿O a quién buscas? La joven, cuyo nombre nadie recordaba ya, o quizá ella misma lo había descartado, se acercó. Su mano temblaba al extenderla hacia un pequeño frasco plateado, en cuyo interior danzaba una imagen, la sonrisa de un hombre de cálidos ojos marrones. A él, dijo en voz baja. Echo de menos su sonrisa, la auténtica. Desapareció. Elías tomó el frasco. Sus ojos, que momentos antes tenían el color de un mar tranquilo, adquirieron un profundo tono ámbar. Este es el recuerdo del primer encuentro, dijo el anciano. Es fuerte y puro. Pero recuerda, niña, cuando lo bebas, te convertirás en participante de él. Olerás sus colonias, sentirás el frío del aire nocturno en tu piel. Todo eso se convertirá en tu verdad. Pero cada recuerdo tiene un precio. Por este que has elegido, pagarás con uno de los tuyos. El más preciado. Es la ley del intercambio, antigua e implacable. La joven, sin vacilar, asintió. Acepto. Tome lo que quiera. Ya no tengo nada que perder, excepto esta ausencia. Elías, con solemnidad, sacó el frasco y, al mismo tiempo, su mano buscó un pequeño instrumento de latón que parecía una jeringa con un recipiente de vidrio. Cierra los ojos, le indicó suavemente, y piensa en lo que más echas de menos, en lo que te gustaría sentir. En cuanto los párpados de la joven se cerraron, el anciano aplicó delicadamente el instrumento en su sien. Un delgado hilo luminoso, como un rayo de arco iris, emergió de su mente y llenó el recipiente de vidrio. Era un recuerdo suyo increíblemente valioso. Al mismo tiempo, abrió el frasco de luz plateada. Una cálida neblina dorada se elevó en el aire, giró por un momento y luego se introdujo en la boca de la joven, que la inhaló con una respiración profunda y ansiosa. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo permanecieron vacíos, pero de pronto se iluminaron de vida, calidez y reconocimiento. Una sonrisa amplia y auténtica, llena de amor y inocencia, se extendió por su rostro. Yenek, susurró, llevando la mano al espacio vacío a su lado, como si acariciara el rostro de alguien. Ahora sentía en su palma la aspereza de su mejilla mal afeitada. Sentía el calor que emanaba de él. Permaneció así un largo rato, sumergida en la ilusión perfecta, mientras una lágrima de felicidad recorría su mejilla. Cuando finalmente salió de la tienda, sus pasos eran más ligeros y su espalda más erguida. Llevaba dentro un nuevo y maravilloso recuerdo que se había convertido en su piedra angular. Pero ya no recordaba el olor a hierba recién cortada del jardín de su infancia, ni el sonido de la risa de su madre, que siempre le daba fuerza en los momentos más duros. Ese había sido su recuerdo más preciado, lo había intercambiado por un momento con su amado. Elías la observó a través del polvoriento cristal y sus ojos adquirieron un tono gris y triste. En su mano, sostenía el instrumento de latón, donde ahora se condensaba un nuevo y irisado recuerdo, el olor de la hierba y el sonido de la risa materna. Lo alzó a la luz. Era hermoso, puro y conmovedor. Con un suspiro, lo dejó en un estante, entre cientos de otros. Cada recipiente tenía una pequeña etiqueta escrita a mano. En el que acababa de adquirir, apareció la inscripción, el olor de la seguridad, la joven de los ojos vacíos. La tienda de los recuerdos no era un lugar de alegría. Era un cálculo, un intercambio, un comercio con el alma. Pero para aquellos demasiado débiles para soportar el peso del presente, era el único puerto. Y Elías, el guardián de tan extraordinaria colección, recolectaba no solo recuerdos, sino también fragmentos de destinos humanos.
permaneciendo solo en la penumbra eterna entre lo que fue y lo que pudo ser. Su propio pasado era una página en blanco, o quizá todo un archivo de precios pagados. Nadie lo sabía. La puerta de la tienda estaba de nuevo cerrada, esperando al siguiente cliente, dispuesto a entregar un trozo de sí mismo por el alivio de una bella mentira. Y fuera, en la penumbra de la ciudad, la joven de ojos vacíos, ahora llenos de una luz ajena, caminaba calle abajo con una sonrisa, inconsciente de que el fragmento más preciado de su alma descansaba ahora en un estante polvoriento, esperando convertirse en consuelo para otro. El regreso y la ruptura pasaron 3 días desde la visita de la joven a la tienda de los recuerdos. Pero para Elías llegaron horas de inquietud. Vio algo inusual. El frasco con el recuerdo recién adquirido, el olor de la seguridad, se comportaba de forma distinta a los demás. En lugar de parpadear con una luz dorada y apagada, pulsaba de forma irregular como un corazón enfermo, a veces atenuándose hasta ser apenas un punto visible, para luego brillar con un destello agudo y casi doloroso. A veces parecía escucharse desde dentro una risa infantil y tenue, y un momento después, un llanto. Ese recuerdo vivía su propia vida intensa, como si luchara consigo mismo, con el hecho de su aislamiento. Elías, preocupado, se acercó al estante. Sus ojos, que normalmente reflejaban el color del recuerdo que sostenía, adquirieron el tono de un cielo tormentoso lleno de nubes y incertidumbre. Extendió la mano para tocar el frasco de vidrio, pero se detuvo en el último momento. Los recuerdos eran delicados y su inestabilidad interna podía ser peligrosa. De pronto, la puerta de la tienda se abrió de nuevo, sin el sonido de la campana. Entró la misma joven, pero ya no era aquella criatura vacía y abatida. Su rostro irradiaba una paz interior y en la mano apretaba un ramo de flores silvestres. Sin embargo, lo que impactó a Elías fue otra cosa: sus ojos. Estaban llenos de esa felicidad artificial que él le había vendido, pero en lo más profundo, en su mismo núcleo, permanecía la misma vacuidad inmutable. Era como una muñeca con una sonrisa pintada. «He vuelto para darle las gracias», anunció alegremente, tendiendo las flores al anciano. «Ese recuerdo es maravilloso, y en el que está conmigo todo el tiempo. Hablamos, reímos. Es como si nunca se hubiera ido». Elías tomó las flores, sintiendo cómo su corazón se encogía de aprensión. «Me alegro, niña», respondió, esforzándose porque su voz no delatara inquietud. «Pero recuerda, es solo un recuerdo. No reemplazará la vida real». «Pero esta es mi vida real ahora», exclamó con convicción. «Más real que cualquier otra cosa». Su mirada se posó en el frasco pulsante con su antiguo recuerdo. Se acercó, curiosa. «¿Qué es eso? Brilla de una manera tan peculiar». «No es nada importante», respondió él rápidamente, intentando tapar el estante. Pero era demasiado tarde. Su mano alcanzó el frasco. En cuanto sus dedos tocaron el vidrio, todo su cuerpo se estremeció. La sonrisa artificial desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de intenso dolor y anhelo. Lágrimas, esta vez reales, brotaron de sus ojos. «Esto huele a hogar», susurró y su voz se quebró. «Huelo la hierba. Y oigo». «Mamá». Cerró los ojos, inhalando profundamente, como si intentara absorber ese recuerdo a través de la piel. Por un momento se quedó así, desgarrada entre dos realidades: la felicidad perfecta pero prestada de Janet y el recuerdo crudo, doloroso pero auténtico de la seguridad de su infancia. De pronto, gritó, alejándose del estante como si se hubiera quemado. El frasco, soltado de su mano, rodó por el suelo, afortunadamente sin romperse. «Lléveselo», gritó, mirando a Elías con ojos aterrorizados. «Lléveselo de aquí. Ese recuerdo miente. Siento que algo está mal, que falta algo. Mi Janet es perfecto, pero ya no huele como debería». Su voz a veces suena extraña. Su histeria crecía. Resultaba que el nuevo recuerdo artificial no se había integrado por completo. Le faltaba contexto, esa red de pequeñas asociaciones subconscientes que crean la autenticidad. Era como un cuadro perfecto con el marco roto. Elías se acercó a ella lentamente, como quien se aproxima a un animal asustado. «Cálmate, niña. Es normal. Los recuerdos reales no son perfectos. Tienen imperfecciones, detalles olvidados. Lo que te vendí es demasiado perfecto. El cerebro lo nota.
Es una señal de que deberías seguir adelante. No quiero seguir adelante, sollozó, desplomándose de rodillas. Lo quiero de vuelta. Al auténtico, no a esta imitación. Señaló con el dedo hacia la puerta como acusando a todo el mundo. Por favor, haga algo. Arréglelo. Lo daré todo. Quédese con toda esta felicidad, solo devuélvame lo que era mío. Su llanto llenó la tienda, Yucha Wally silenciosa, haciendo eco en los frascos de vidrio que, al parecer, se atenuaron, escuchando su lamento. Elías se enfrentaba a la elección más difícil en siglos. Las reglas eran claras, el intercambio es definitivo. Pero él, el guardián de todos esos fragmentos de almas humanas, sentía por primera vez una punzante culpa. Veía que su ayuda solo había profundizado la herida, convirtiendo un duelo sano en una obsesión tóxica. Sus ojos, mirando a la joven sollozante, se volvieron de un profundo violeta, el color del arrepentimiento y la expiación. ¿Acaso, como guardián del pasado, no tenía también el deber de proteger el futuro? ¿No se había convertido su magia, destinada a aliviar, en un instrumento de tortura, en este caso? Lenta, pero con una determinación inusual para su edad, asintió. ¡Ay! Una formal dijo en voz baja, y su voz parecía más antigua que la propia tienda. Una forma que no he usado desde hace mucho, mucho tiempo. No es un intercambio normal. Es una renovación, restitución. Pero es peligroso, para ti y para mí. Debemos entrar en tu memoria, reconstruir lo que perdiste, reparar lo que te di. Recogió del suelo el frasco intacto con su recuerdo infantil, que aún pulsaba con luz irregular. Arriesgas perder ambos, arriesgas quedarte con nada, con un vacío mayor que nunca. La joven levantó la vista hacia él. Sus ojos, anegados en lágrimas, estaban llenos de determinación. En ese momento, por primera vez, desde que entró en la tienda, tomó una decisión real, no inspirada por la magia. Acepto, respondió con firmeza. Prefiero ningún recuerdo antes que esta mentira. Elías asintió lentamente. Esta era su penitencia. Sabía que estaba violando una ley fundamental que él mismo había establecido. Sabía que las consecuencias podrían ser imprevisibles. Pero miró a aquella alma destrozada y entendió que a veces, incluso el guardián del pasado debe arriesgarlo todo para dar a alguien la oportunidad de un futuro. Había llegado el momento de la magia, y la oscuridad en la tienda pareció espesarse, preparándose para lo inevitable. El olor a libros viejos y polvo se mezcló con el olor a miedo y esperanza, creando una extraña mezcla mágica. Y en algún lugar, en el estante más oscuro, otros recuerdos, aquellos de resplandores rojos y oscuros, reaccionaron a esta decisión pulsando más rápido como con un ritmo malicioso e expectante. Tal vez toda la tienda, toda esa colección de alegrías y penas humanas, sentía que se acercaba a un momento de cambio. Y Elías, el anciano de ojos variables, sintió por primera vez en siglos algo que hacía mucho no experimentaba: miedo. Miedo a lo desconocido que él mismo había decidido invocar. La restitución. Elías enmudeció. El aire en la tienda se volvió espeso, casi físicamente tangible, pesado por el olor a libros antiguos, polvo y secretos innombrables. Miles de frascos de vidrio en los estantes parecían contener la respiración, sus luces centelleantes se atenuaron hasta un tenue resplandor. Como si toda la tienda estuviera escuchando la tormenta que se avecinaba. El anciano se acercó al punto central de la habitación. Una gran mesa de roble, cubierta con intrincados grabados que representaban serpientes enroscadas mordiéndose la cola. Sus manos, igual y seguras, ahora temblaban ligeramente mientras sacaba de un cajón oculto bajo el tablero objetos de propósito desconocido, un cuenco de plata adornado con runas que brillaba mate bajo la lámpara, un manojo de hierbas secas de olor acre y extraño, y una larga varilla de cristal en cuyo interior giraba una neblina. Debemos crear un puente, le explicó, y su voz era ahora dura, carente de su anterior suavidad. La voz de un general antes de la batalla. Entre lo que está aquí, tocó el frasco con su recuerdo infantil, y lo que está aquí. Tocó su sien suavemente. Y lo que está aquí, señaló su corazón. Viajaremos por tu memoria. Yo seré el guía, tú la brújula. Debes concentrarte en lo real, en lo que realmente sentiste ese día con Yannick.
en las imperfecciones, en los detalles que la mente rechaza pero que el corazón recuerda, en el frío del viento que quizás fue demasiado cortante, en una palabra que pudo doler, en un momento de silencio incómodo. Solo la verdad puede equilibrar la magia con la que te cargué. La joven, cuyo nombre seguía siendo un misterio, asintió con seriedad. Su miedo dio paso a una determinación concentrada. Sabía que era su única oportunidad. Elías echó las hierbas en el cuenco y sopló sobre ellas. Se encendieron con una llama fría y verde, sin humo, pero liberando un denso vapor plateado que serpenteaba alrededor de sus cabezas, creando una jaula de niebla. Luego, levantó la varilla de cristal y tocó con ella primero su frente y luego el frasco pulsante. En ese momento, el mundo explotó. No era un viaje físico, era una violenta intrusión en el paisaje de su propia mente. Se encontraron en un lugar que no era un lugar, sino un torrente de sensaciones, imágenes, sonidos y emociones. Franjas de luz de colores pasaban volando junto a ellos como estrellas fugaces. Eran pensamientos fugaces, detalles inadvertidos de la vida cotidiana. A lo lejos, se vislumbraban estructuras más estables, brillantes y radiantes torres de sus recuerdos felices y oscuras y afiladas rocas de los dolorosos. Pero el elemento dominante, un sol gigantesco y artificialmente perfecto que pendía sobre todo, era el recuerdo de Yenek. Brillaba con demasiada intensidad, demasiado suavemente. Su luz era despiadada, quemando las sombras y medias tintas más sutiles de la vida real. Allí señaló Elías, cuya figura en este mundo era apenas un contorno translúcido con ojos plateados. Concéntrate en su sombra. La luz real proyecta sombras. La joven cerró los ojos, aunque en este lugar eso no tenía significado. Trató de penetrar aquel resplandor cegador. Y entonces, lentamente, comenzó a ver las grietas. La sonrisa de Yenek era siempre perfecta, nunca se convertía en aquella mueca torpe y amplia que tanto le hacía reír. Su voz era siempre melodiosa, le faltaba la ronquera tras una noche de insomnio. Y ese olor. Siempre el mismo, el olor estéril de su colonia, sin el calor de su piel, sin el rastro de sudor tras sus largos paseos. Ese recuerdo era como un retrato pintado por un artista ajeno. Técnicamente perfecto, pero carente de alma. Ya veo, susurró, y su voz en este mundo era un eco. Veo que no es él, es solo su idea. Al decirlo, el sol artificial se estremeció. Su luz brilló con más fuerza, desesperadamente, y luego se oscureció, cubriéndose de grietas negras. Comenzó a desmoronarse. Pero ese no era el final. Mientras el falso recuerdo perdía poder, debajo de él emergía el verdadero paisaje de su duelo. Gris, lúgubre, lleno de dolor y vacío tras la pérdida. Era el dolor real que antes había suprimido con magia. Era agudo, penetrante, pero real. Y en algún lugar de ese dolor, como diamantes entre las ruinas, latían chispas de momentos auténticos y imperfectos con Yenek. Sus torpes disculpas tras una discusión. Su risa al atragantarse con el café. Sus ojos cansados tras un día duro. Esos eran los recuerdos reales, inmaculados, crudos, humanos. Ahora, gritó Elías, y su voz sonó como un trueno. Levantó la varilla de cristal que ahora brillaba con una luz blanca y brillante. Únelos, el dolor real con la felicidad real. Es tu memoria. Recupérala. La joven extendió las manos, no hacia el sol artificial que se desintegraba, sino hacia esas chispas de verdad. Las invocó al mismo tiempo que no huía del dolor de la pérdida. Lloró, gritó, sintió como una ola de desesperación la inundaba, pero no retrocedió. Lo aceptó. Y entonces algo sucedió. Las chispas de los recuerdos reales comenzaron a atraer partículas de la luz falsa que se desintegraba, no para asimilarlas, sino para purificarlas, refundirlas. Se estaba formando una nueva estructura, no tan deslumbrante como la anterior, pero profunda, compleja, con sombras y luces, verdadera. Al mismo tiempo, el frasco con el recuerdo infantil que Elías sostenía en el mundo físico dejó de palpitar caóticamente. Su luz se estabilizó, convirtiéndose en un resplandor cálido, tranquilo y dorado. La niebla mágica a su alrededor se disipó. La joven abrió los ojos en la tienda. Estaba agotada, como tras una larga y grave enfermedad.
Su rostro estaba mojado por las lágrimas y en su corazón sentía un dolor agudo y fresco. Pero cuando miró a Elías, sonrió. Era una sonrisa triste, pero por primera vez real. Lo recuerdo, susurró. Recuerdo lo mucho que dolió. Y recuerdo lo mucho que lo amaba. Y eso está bien. Elías, agotado por el esfuerzo mágico, se apoyó en la mesa. Sus ojos eran ahora del color de un oro viejo y descolorido. El color del alivio y el cansancio. El duelo no es olvido, niña. Es el amor buscando un nuevo lugar donde vivir. Ahora lo tienes verdadero. Le tendió el frasco con el recuerdo infantil. Esto también es tuyo. Tómalo. Ya no necesitas mi magia. La joven tomó el frasco, y cuando sus dedos tocaron el vidrio, no sintió dolor, sino una cálida y tranquilizadora oleada. Ese recuerdo era de nuevo parte de ella. No necesitaba poseerlo físicamente. Lo dejó de nuevo en el estante. Que se quede aquí, dijo. Que le recuerde a alguien más que ni el recuerdo más preciado merece la pérdida del presente. Miró al anciano con una gratitud indecible. Gracias. Su mirada estaba ahora clara, y la vacuidad en su profundidad había desaparecido, reemplazada por una tristeza serena y profunda que con el tiempo se convertiría en parte de su fuerza. Cuando salió de la tienda, esta vez la campana sonó pura y clara. Elías se quedó solo. Se acercó lentamente al estante y tomó en sus manos el frasco con el falso recuerdo de Yenek. Ahora era solo una luz pálida y gris, sin poder, acabada. Suspiró hondo. Romper la magia antigua había creado una nueva. Y él, el guardián de los recuerdos, por primera vez no había recolectado un nuevo tesoro, sino que había ayudado a alguien a recuperar el más preciado, su propia y verdadera historia. Y aunque estaba exhausto, en su corazón por primera vez en mucho tiempo habitaba la paz. La tienda parecía ahora un poco más brillante, y las luces centelleantes en los estantes ardían con más calma, como si ellas también respiraran aliviadas. El tiempo pasaba, y la oscuridad fuera de la ventana comenzaba a ceder lentamente ante los primeros albores de un nuevo día. Quizás no solo para la ciudad, sino también para el viejo mercader de recuerdos, que había redescubierto el significado de la verdad. La amenaza del capitán, el silencio que siguió a su partida, fue diferente a todos los anteriores. No era beatífico, no era de concentración. Era pesado, como después de una batalla que no se puede ganar, sino solo repeler el primer asalto. El aire aún vibraba con el eco de la agresión ajena y las amargas emociones que Elías había movilizado para defenderse. El olor a pólvora y sudor se mezclaba con el aroma de libros viejos y polvo, creando una mezcla extraña e inquietante. Elías se dejó caer lentamente en el taburete detrás del mostrador de roble. Sus manos, que momentos antes estaban inmóviles y seguras, ahora temblaban. No de miedo, sino de esfuerzo. Usar los recuerdos como arma había sido un acto de profunda desesperación, una violación de las reglas más antiguas. Sintió como la oscuridad de esas luces rojas y violetas se había adherido por un momento a su propia alma, dejando una mancha como hollín. Sus ojos, mirando la nada frente a él, tenían ahora el color de agua turbia, lleno de tonos grises y marrones sucios y arremolinados. Tenía que actuar. El capitán volvería. O enviaría a otro, alguien más resistente, alguien con su propia magia oscura. La tienda ya no era un oasis oculto. Estaba descubierta. Se levantó, y sus huesos crujieron en protesta. Se acercó a la puerta de entrada y posó sus manos en la madera vieja y deslustrada. Cerró los ojos, susurrando palabras en un lenguaje que era antiguo cuando el mundo era joven. No eran palabras de cierre, sino de desplazamiento. Palabras de cambio de dirección. Sintió como la esencia mágica de la tienda, la misma que atraía solo a aquellos que realmente necesitaban ayuda, comenzaba a moverse, a desprenderse de ese lugar concreto en el mundo físico. A partir de ahora, la puerta de la tienda de los recuerdos ya no aparecería en el mismo callejón. Parpadearía por toda la ciudad, apareciendo por un segundo en un portal abandonado, por un momento en una grieta entre edificios, para luego desaparecer. El lugar fijo había sido comprometido.
Ahora la tienda se convertiría en un vagabundo, un fantasma, un recuerdo apenas tangible en sí mismo. Cuando abrió los ojos, la madera bajo sus palmas parecía más fría, más ligera, como si su sustancia ya hubiera traspasado parcialmente a otra dimensión. Eso lo calmó, pero también lo llenó de tristeza. Otro pedazo de su mundo estable se había derrumbado. Su mirada se posó en el estante de hierro con los recuerdos peligrosos. También eran una amenaza, un arma que podía usarse contra él o contra inocentes. No podía destruirlos, cada recuerdo, incluso el más terrible, era sagrado, pero podía esconderlos. Se acercó a la pared trasera de la tienda, donde colgaba un viejo tapiz aparentemente ordinario que representaba un intrincado y sin sentido patrón. Tocó su centro. La tela reaccionó y el patrón comenzó a moverse, revelando una espiral que descendía hacia las profundidades de la tierra, más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Era el archivo, el lugar de descanso final para recuerdos demasiado horribles o poderosos para existir en la superficie. Uno por uno, con sumo cuidado, Elías trasladó los frascos oscuros a través del portal en el tapiz. Sintió su peso no físico, sino emocional. El sufrimiento que contenían era tan intenso que casi le quemaba a través del vidrio. Cuando el último frasco, de un rojo sangre, desapareció en la espiral, el tapiz volvió a su estado estático. El peso en la tienda disminuyó, pero quedó una extraña vacuidad como tras extirpar una herida infectada. Entonces, su mirada se posó en los recuerdos restantes. Los comunes, humanos. Alegres, tristes, amargos, nostálgicos. Comprendió que ya no podía ser solo su guardián, debía ser también su maestro. La experiencia con la joven le había mostrado que los recuerdos no están destinados a almacenarse, sino a integrarse, comprenderse, elaborarse. Se acercó a un estante y tomó en sus manos un pequeño frasco ámbar, en cuyo interior bailaba el recuerdo de la primera victoria inesperada de alguien. Sonrió con tristeza. Era hermoso, pero solitario. Y entonces, impulsado por un impulso cuyo origen no entendía, Elías sacó de un cajón un pequeño cristal vacío. Con delicadeza, como un sacerdote realizando un ritual, acercó el cristal al frasco ámbar. No se trataba de extraer el recuerdo, sino de reflejarlo, de crear un eco. La luz del frasco se trasvasó al cristal, creando en su interior una réplica más pequeña y fiel. Ese fue el comienzo. Durante las horas, los días siguientes, el tiempo perdió significado. En ese lugar mágico, Elías trabajó. Creó cristales de eco para cada recuerdo en la tienda. No eran tan poderosos como los originales, no contenían la esencia completa y abrumadora de la experiencia. Eran como resúmenes, como cuentos ilustrados. Se podía pasar a través de ellos, saborearlos, entender su lección, sin riesgo de ahogarse en ellos. Su tienda dejó de ser un almacén y se convirtió en una biblioteca, un museo, un lugar de aprendizaje, no solo de escape. Cuando terminó, se quedó en medio de la tienda, rodeado de cristales centelleantes dispuestos en un sistema nuevo y ordenado. Los frascos originales estaban asegurados en una parte especial e inaccesible de la tienda para los clientes. Lo que ofrecía ahora no eran emociones puras y adictivas, sino su sabiduría destilada. Estaba exhausto, pero en paz. Había cambiado la naturaleza de su santuario. De guardián pasivo del pasado se había convertido en jardinero activo, ayudando a las almas a crecer. En ese silencio, oyó unos golpes suaves, más ligeros que los de la joven, más inseguros que los del capitán. Miró hacia la puerta. A través del cristal empañado, vio la silueta de un niño, quizá de 10 o 12 años. Elías respiró hondo. Era el primer cliente en la nueva era de la tienda de los recuerdos. Sus ojos, mirando la puerta, adquirieron el color de un verde cálido, el color de la esperanza y los nuevos comienzos. Pensó en la joven, en su alma curada. Estaba en algún lugar allá afuera, llevando consigo su lección. Era la prueba de que su trabajo tenía sentido. Y ahora, frente a nuevos desafíos, con una nueva misión, se acercó a la puerta para abrirla. El nuevo comienzo, Tomek. La puerta se abrió sin ruido, revelando en el umbral a un niño. Tendría unos 11 años, vestía un suéter ligeramente sucio y unos pantalones cortos en los tobillos. En su mano apretaba con fuerza una vieja figura de soldado de hojalata. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo e incertidumbre, pero también de una esperanza desesperada.
Es aquí. ¿El niño tragó saliva donde se venden recuerdos olvidados? Elías sintió que algo se conmovía en su interior. Esta no era una petición de felicidad, de escape, era una petición de alivio. Desvió la mirada del rostro del niño y observó su aura. Estaba desgarrada, surcada por manchas de un miedo violeta oscuro. «Pasa, niño», dijo con una voz que intentó suavizar al máximo. «No vendemos recuerdos. A veces, ayudamos a entenderlos. Y a veces, si es necesario y seguro, les ayudamos a descansar». El niño, que se presentó como Tomek, entró abrumado por la inmensidad y la magia del lugar. Su mirada recorría los estantes con cristales que centelleaban amigablemente como estrellas. «Se trata de mi papá», comenzó, con la voz temblorosa. «La partida de mamá. Lo cambió mucho. No habla, no ríe. A veces grita por la noche. Y yo le tengo miedo de acercarme». Tomek bajó la mirada y sus hombros se encorvaron. «Pensé que sí. Si lograba olvidar lo asustado que estoy ahora, quizá podría volver a estar con él, como antes». Elías sintió que el corazón le dolía. No era que el niño quisiera olvidar los malos recuerdos, quería olvidar su propio miedo, que se interponía entre él y su padre. Era una de las peticiones más tristes que había escuchado. Tomek dijo suavemente, arrodillándose frente a él: «Tu miedo no es el enemigo, es un guardián. Te dice que algo va mal, que alguien a quien amas está sufriendo. En lugar de expulsarlo, podemos aprender a escucharlo. Ven». Lo guió al interior de la tienda, a la sección que llamaba el Jardín de los Espejos. Era un lugar donde los cristales lecos se disponían en formas que permitían la interacción, la vivencia segura de las emociones. «Piensa en tu papá», pidió Elías. «No en cómo es ahora, sino en cómo era. En el recuerdo más feliz que tengas con él». Tomek cerró los ojos. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor del soldado de hojalata. Al momento, uno de los cristales frente a ellos comenzó a brillar con una cálida luz dorada. En su interior se vislumbró una imagen, un hombre riendo, cargando al niño a caballito en un día soleado en el parque. «Esa es tu fuerza», Tomek, susurró Elías. «Es tu ancla. Ahora, deja que esa fuerza se encuentre con tu miedo. No para vencerlo, sino para domesticarlo». Guió suavemente la mano del niño hacia otro cristal, más oscuro, que pulsaba con un resplandor violeta e inquieto, el eco del miedo de Tomek. Cuando los dedos del niño tocaron el cristal, las luces dorada y violeta se encontraron. No lucharon. En cambio, la luz dorada envolvió a la violeta como los brazos de un padre abrazando a un niño asustado. La imagen en el cristal cambió. Todavía se veía la figura triste del padre, pero ahora el pequeño Tomek de aquel recuerdo feliz se acercaba a él y le ponía una mano sobre la suya. Tomek abrió los ojos. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no eran de miedo, eran de alivio. «No le tengo miedo», susurró, asombrado. «Solo me da pena, y lo echo de menos». «De eso se trata», dijo Elías, poniendo una mano en su hombro. «Tu miedo no ha desaparecido, simplemente has entendido lo que realmente intentaba decirte, que tu papá necesita tu amor más que nunca, incluso si no puede pedirlo». Tomek miró a Elías con una nueva determinación. Apretó su soldado de hojalata. «Gracias», dijo simplemente. «Creo que iré con él ahora. Me sentaré a su lado». Cuando el niño salió, llevando consigo no magia, sino una nueva comprensión, Elías sintió una alegría profunda y pura que no experimentaba desde hacía siglos. Su tienda funcionaba, no como un mecanismo de intercambio, sino como una herramienta de sanación. En los días y semanas siguientes, los clientes volvieron, pero sus visitas eran diferentes. No venían buscando ilusiones perfectas, venían buscando comprensión. Una mujer que quería olvidar una traición salió con un eco de recuerdo que le ayudó a ver las señales de una relación tóxica antes de que comenzara. Un hombre sumido en el duelo por la pérdida de su perro no quería una nueva mascota en un recuerdo, sino un cristal que le ayudara a celebrar la alegría que le había dado. La tienda se convirtió en algo más. Se convirtió en un refugio, una escuela emocional, un faro para almas perdidas. Elías ya no era solo un guardián, sino un guía. Sus ojos rara vez adoptaban colores oscuros y amenazantes. Con más frecuencia eran como hojas verdes, el azul del cielo o el cálido marrón de la tierra.
colores de crecimiento, paz y curación. Una tarde, mientras ordenaba un nuevo lote de cristales Leco, su mirada se posó en un pequeño cristal plateado en un rincón. Era el eco del recuerdo de la joven de los ojos vacíos. No el artificial Yenek, sino el verdadero, reconstruido, lleno de dolor pero también de amor auténtico. Sonrió. Ella había sido su primera maestra, mostrándole que, incluso la herida más profunda puede sanar si se le permite. Sabía que el mundo exterior seguía lleno de capitanes, de violencia y codicia. Sabía que su tienda errante podría ser redescubierta algún día por aquellos que quisieran saquearla. Pero ahora tenía un arma más poderosa que la oscuridad de los recuerdos acumulados. Tenía esperanza. Y tenía un ejército de almas que habían salido de allí sanadas, más fuertes, llevando consigo una chispa de comprensión que podían transmitir. Apagó la lámpara, sumiendo la tienda en una penumbra interrumpida solo por el suave y tranquilizador palpitar de miles de cristales. Eran como estrellas en su propio y pequeño universo. Cada una contaba una historia, cada una contenía una lección. Cada una era una prueba de que, incluso el pasado más oscuro puede conducir a un futuro más brillante. Y él, Elias, el anciano de ojos tan variables como la vida misma, era su guardián, su jardinero, su primer lector. Y con eso le bastaba.